Me van diciendo si se ve, por favor. Ahí ya se ve, Miguel. Listo. Ok, entonces... ¿Iniciamos o se está esperando alguien más, Sergio? De una vez iniciamos, Miguel, por favor. Listo. Pues buenas tardes, chicos. Nuevamente vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a ver entonces ahora lo que se refiere a la ventilación, aire acondicionado y la climatización dentro de las unidades hospitalarias y cómo nosotros como ingenieros biomédicos influimos y cómo nosotros podemos también recomendar, hacer muchas recomendaciones desde la planeación de los hospitales a cuando están ya en marchas varios de estos hospitales, porque parte de todo esto lo pide la normativa. Acuérdense, cuando se quiere acreditar o certificar un hospital, o simplemente en las verificaciones que se deben de hacer periódicamente en estas unidades hospitalarias, se tiene que contemplar todo este tipo de cosas. ¿Y por qué es importante entonces el aire, la ventilación y el aire acondicionado en parte de los hospitales? Pues debemos de disminuir, acuérdense, siempre debemos de disminuir las infecciones asociadas a la atención a la salud, las famosas IAS. Nosotros debemos reducir todo ese tipo de infecciones. Acuérdense que en el pacientes que están inmunocomprometidos llegan a cirugías donde la capa protectora, que es la epidermis, la dermis, pues es abierta y entonces queda expuesta toda esta piel hacia el aire, hacia todas las partículas flotando en las salas donde están contaminadas y puede ir ahí adquirirse otro tipo de enfermedad y tener un evento adverso. Dentro de las terapias, dentro de las unidades de hospitalización, ahorita vimos lo del que es el COVID y toda la importancia que se tiene que tener en todos los hospitales con los sistemas de protección de aire para reducir este tipo de infección. Este tipo de ventilación se utiliza en algunos lugares de forma que con los más altos estándares de purificación, en el caso de las terapias y los quirófanos, y en las otras áreas también debemos de conocer ¿a qué se refiere la presión positiva y la presión negativa? ¿Por qué se deben utilizar estos dos términos, la presión positiva y la presión negativa? ¿Y cuál es la importancia y cuáles son las áreas que se deben de tener estas presiones, estos flujos, la temperatura que se manejan en nuestras diferentes áreas del hospital? Entonces, ¿cuál es la importancia tanto para los pacientes, la reducción de infecciones y también para nuestros equipos? Acuérdense que dentro de nuestros hospitales hay muchos equipos que generan mucho calor. Y si esos equipos, por ejemplo, los tomógrafos, las resonancias, no tienen una temperatura adecuada, pues se nos van a bloquear. Cuando se están haciendo algún equipo, se va a bloquear el equipo, se autoprotege y no va a dejar continuar con el procedimiento. Entonces, es por eso que la importancia en el caso de la ventilación en nuestros hospitales. Y dentro de la ventilación, pues tenemos a los edificios enfermos, aquellos edificios o hospitales que ya tienen muchos años, donde no se les realiza un mantenimiento preventivo programado, donde las condiciones se han dejado de lado porque en sus inicios esos hospitales se construyeron sin la normativa correspondiente, con la normativa actual. No hay el cambio constante de los filtros que se requieren. No se conocen todas las causas, las técnicas que se deben de tener en las diferentes áreas. Entonces, pues en lugar de hacer un bien este tipo de ventilación, constantemente están transportando esporas, bacterias en el medio ambiente y se está enfermando la gente. Entonces, a esto se refiere el caso del síndrome del edificio enfermo. Acuérdense que en nuestros hospitales, pues llevamos contenidos, si no hay mucha limpieza, pues se van acumulando de polvo, las hojas nos van dejando pelucita, la ropa, el papel, todo lo que se utiliza en los hospitales va flotando en el aire. Y si no hay algún tipo de ventilación y de filtrado,
pues todo estaba llegando a la respiración de todos los pacientes, de todo el personal que habita más de 8 horas en los hospitales, y en algunos casos pues les van a estar generando alergias, malestares, infecciones. Por eso es muy recomendable saber qué tipo de organismos deben de evitarse con el filtrado de los aires, y cuál es el proceso ideal para disminuir ese tipo de infecciones o alergias. Hay normas oficiales también que nos van hablando ya de este tipo de prevención del control de las infecciones, y una de ellas es la 045, que nos habla de lo que viene aquí del control. Y en los hospitales también ya se tiene identificado cuáles son las enfermedades más comunes. Una de ellas es la neumonía. Entonces al hospital me van a llegar pacientes con este tipo de padecimientos, pero aún así se puede acrecentar con el aire. Si un paciente no tiene una buena, está en un área comprometida, tenemos una neumonía. Si no tenemos un buen aire, se puede agravar el paciente, o si ese aire no cuenta con las debidas características de protección, puede ser el generador para estar transportando este tipo de virus en todas las áreas, y entonces todo el personal se va a empezar a contagiar. Asimismo, se tiene identificado que la infección de las vías urinarias, bacteremias, de herida quirúrgica, son las más características dentro de las unidades hospitalarias. Y pues aquí nos vamos a ubicar, nos vamos a dedicar a la importancia de reducir esas infecciones que son transportadas por el aire acondicionado. Y hay muchos artículos, si ustedes lo buscan en internet, donde mucha gente a veces cuando va a un auditorio, a un grande auditorio, si no tiene un buen filtrado, mantenimiento, y si está por ahí volando un virus, pues se va a contagiar toda la gente que asistió a ese auditorio. En el caso de los quirófanos, pues también se deben de conocer las características que debe tener esta salida del flujo, la presión, la humedad y el tipo de filtrado que se debe de tener en las diferentes áreas críticas dentro de nuestros sistemas hospitalarios. La norma también nos dice, en el caso de, por ejemplo, de las entradas de las terapias, que deben de tener con un filtro de aislamiento. Este filtro de aislamiento va a evitar que una persona, cuando entre a ver a algún familiar, o el mismo médico o enfermeras, el ingeniero que entre a estos áreas de, por ejemplo, de terapia intensiva, pues va a evitar que entre con contaminación del exterior hacia mi paciente. Entonces, estos filtros de aislamientos que nos dice la norma 045 sirven para evitar y disminuir ese tipo de pasos. Este filtro de aislamiento consiste en 2 puertas antes de entrar a ver al paciente, donde en esas puertas tiene un lavabo para el lavado de manos, un área para ponernos la bata y realizar de forma aséptica el lavado de manos, y entramos aquí al área a ver al paciente, donde aplican también los 5 momentos de lavado de mano. Entonces, este filtro de aislamiento pues va a ayudar a disminuir la infección, y que este aire contaminado que está en los pasillos entre hacia el paciente. Entonces, es un sistema de barrera que se tiene. Los sistemas de ventilación entonces también deben de ser muy importantes en las diferentes áreas, y la temperatura también que se debe de mantener ya está normada también, de acuerdo a las áreas donde se está aplicando este aire acondicionado. Hay estudios que nos dicen que en el polvo humano existen más de 200 especies de bacterias, de hongos, en todas las áreas. Entonces, por eso cuando se van a hacer las verificaciones, los verificadores llegan con un pañuelo, con el mismo dedo, y en todas las ranuras ven si hay residuos de polvo. Si hay residuos de polvo, quiere decir que no hay un programa de mantenimiento o de limpieza en esas unidades, y entonces son susceptibles a que tengan enfermedades los pacientes, el personal. Entonces, en el polvo, acuérdense, hay más de cerca de 200 especies que habitan,
y que se pueden suspender en el aire fácilmente y entonces pues están volando en el aire y somos muy susceptibles a respirarlos y a contaminar las áreas y asimismo infectarnos. Las enfermedades que se pueden transmitir por vía aérea, pues es el asma, en un ambiente contaminado podemos tener asma, el herpes, influenza, meningitis, neumonía, paratoiditis, parvovirus, peste neumonómica, rubiola, sarampión, tosferina, tuberculosis, varicela y ahorita el COVID. Entonces, como ustedes ven, es muy importante por eso contar con un filtrado especial en las áreas críticas, porque imagínense que un paciente llega por un dolor abdominal y su estancia se prolongue porque ahora ya tiene neumonía o alguna de estas enfermedades derivadas de no contar con un buen aire acondicionado. ¿Qué pasa desde que se construyen los hospitales o cuando se quiere hacer una renovación? En las renovaciones también nosotros tenemos que estar presentes, en las construcciones tenemos que estar presentes y tenemos que estar viendo cómo disminuir la generación de polvo. Si un hospital ya está en uso y, por ejemplo, quieren ampliar una terapia, quieren hacer trabajos en un consultorio, quieren remodelar un quirófano, tenemos que saber qué barreras tenemos que tener para disminuir el polvo y que no salga hacia las otras áreas. Disminuir también lo que son las goteras porque nos llegan en la formación de moho y tenemos que pausar el aire acondicionado en algunas áreas donde está generando polvo para que no pase a las otras áreas. Entonces tenemos que tener todas las salidas del aire acondicionado con un mantenimiento preventivo donde se les tiene que realizar una limpieza. Muchas salidas de aires acondicionados, yo creo que ustedes lo van a ver en algunos hospitales o no sé en su escuela si tengan, pues la salida ya está llena de polvo, se ve hasta negra la salida como está llena todo de polvo. Se tiene que tener una muy buena desinfección de todos estos ductos y desde el diseño de las unidades hospitalarias se tiene que considerar cuál va a ser la capacidad de mis unidades manejadoras de aire, cuál va a ser la capacidad que deben de tener estas unidades para que me puedan a mí estar proporcionando el flujo, la temperatura, la presión y que esa misma flujo nos esté yendo hacia otras áreas. Debe de haber recambios también del aire contaminado, el aire que va una parte al exterior y otra parte que se queda recirculando y filtrado. Entonces, desde que están en construcción o remodelación, la gente que va a estar inmersa en infraestructura dentro de las unidades hospitalarias debe de conocer todos estos detalles. Saber que si van a hacer una construcción o remodelación de un quirófano, pues ustedes proponer qué barreras se deben de tener. Entonces van a hacer una reconstrucción de un quirófano, pues se debe de poner en pausa el aire acondicionado. Se deben de obstruir las salidas de aire. Se debe de estar cerrando bien, ya sea con tabla roca, con hules, con todos los elementos que se puedan para evitar que ese polvo que se está generando pues pueda salir hacia otra parte. Entonces se debe de asegurar bien el sellado de todas las partes donde pueda estarse expandiendo el polvo. El polvo, ustedes ya lo vieron a lo mejor en la etapa de su vida cuando están construyendo su casa, cómo se expande en todas partes. Entonces se debe de tener bien concentrado ese polvo. Otra cosa que tienen que tener ustedes en cuenta pues son ya los flujos, las presiones, las humedades que deben de tener los hospitales. Por ejemplo, aquí en una tablita, en una habitación, de esta tablita, perdón, en una habitación común, los recambios se deben de hacer 2 renovaciones por hora. En la sala, en los quirófanos, de 15 a 20 renovaciones por hora. La habitación de aislamiento respiratorio, 12 renovaciones por hora y todo va al exterior. ¿Qué pasa entonces en una habitación común donde tengo yo a mi paciente hospitalizado? Pues ya está cerrada la cirugía, ya está próximo a irse a su casa, ya no hay tantos riesgos, por eso son poquitas 2 renovaciones por hora. Renovaciones, está el aire circulando constantemente, está filtrándose, pero parte de ese aire sale al exterior, vuelve a entrar aire del exterior, se filtra y vuelve a hacer la renovación. En las salas de cirugía,
pues es más renovación, es más constante, hay más salida del aire contaminado, entra del aire del medio ambiente, se vuelve a filtrar y está recirculando filtrado. Y así igual en las salas de aislamiento. En la casa de aislamiento respiratorio, si una persona está con COVID, ese no lo vamos a hacer recircular, porque imagínense, está infectando todas las demás áreas. Lo que se tiene que hacer es sacar el 100% al exterior y filtrándose también de una manera para que no contagie pues a la población. Esta tablita también pues es un resumen de las normatividades que se tienen y las presiones que se requieren. En el caso, por ejemplo, de la habitación de donde estamos manejando nosotros tuberculosis pulmonar, laringia, varicela, zóster, diseminado en sarampión, pues ahí vamos a tener a pacientes en una habitación con una presión negativa. ¿Qué quiere decir la presión negativa? La presión de ese cuartito debe de ser mucho menor que la presión que se maneja en la parte de afuera, en los pasillos o afuera de la puerta. Se cierra el cuarto, hagan cuenta, su recámara, se cierra su recámara. Cuando abren la recámara, en lugar de que ese aire que está contaminado en las salas de las habitaciones salga hacia el exterior, aquí lo que va a pasar con esa presión negativa es que ese aire que está en el pasillo entre. Vamos a evitar que esa contaminación que está en esa área salga hacia los pasillos o otras áreas. ¿Cómo se logra eso? Pues con el aire, con extractores. Aquí la extracción debe de ser mayor. Entonces debe tener mucho más extracción su cuarto para la hora de abrir la habitación. Evite que salga ese aire por esa presión que hay negativa. Funciona más la extracción, tiene mucho más potencia la extracción que la inyección de aire. Las renovaciones que se tienen que hacer pues son mayores a 6, debe contener hermético sí, porque queremos que no salga nada del virus o de las bacterias que tenemos concentradas en esos cuartos que se llaman cuartos aislados. La calidad de la filtración debe ser 90% y, como les comentaba, no debe de haber recirculación de aire, si no se contaminan las áreas aledañas. ¿Qué pasa en una habitación donde se tenga trasplante de médula ósea, aplasia medular, mieloide, aguda, receptores, o en los mismos quirófanos? Aquí sí la presión de aire es positiva. ¿Cómo hace el aire positiva? Entonces, el aire que se mantiene en un quirófano debe de ser mucho mayor que el aire que está en los pasillos. Si alguien abre una sala quirúrgica, ese mismo aire va a expulsar el aire hacia afuera para evitar que el aire contaminado entre donde estoy realizando yo un procedimiento, una cirugía en mi paciente. Voy a evitar que el aire que tengo en mis pasillos entre a esa área. Entonces, la inyección de aire debe ser más potente. Debo tener mucho más fuerza en el inyector que en el extractor, a diferencia de la presión negativa. Entonces, se abre un quirófano, ese aire tiene que salir expulsado. No me va a dejar entrar ese aire contaminado. Las renovaciones, como vimos, pues son mayores de 2 renovaciones. Hermeticidad también sí debe de haber. Es lo que se sugiere en los quirófanos, que las puertas deben de estar cerradas. Muchas de las cirugías siempre tienen la puerta abierta, pero no, por normas deben estar cerradas para tener mucho más presión y evitar que esté entrando el aire contaminado. La calidad de la presión, pues aquí ya es mayor, debe ser del 99.97% por filtros especiales. Sí debe de haber recirculación porque parte va al medio ambiente y parte está recirculando, y por eso es muy importante tener en cuenta las presiones y las renovaciones de acuerdo a esta tablita. Otra de las consideraciones importantes que debemos de tener, sobre todo en los quirófanos, es la manera de cómo va a entrar el flujo. En el caso de los quirófanos, el flujo debe de entrar con algo que se llama flujo laminar. Debe de ser constante en una sola dirección. Y para lograr esto, por eso se le ponen en la parte de arriba de los quirófanos la entrada del aire como orificios, para que todo ese aire llegue en una sola dirección
y no tener flujo turbulento que me va a empezar a levantar polvo en mis alrededores. Entonces, en la entrada del flujo turbulento tengo la entrada, pero no tengo esas laminillas perforadas. Entonces el aire, imagínense, va a empezar a hacer remolinos y va a empezar a levantar el polvo en todas direcciones. En el caso del flujo laminar, todo es de una manera vertical, todo ese flujo, y se utilizan los extractores en la parte baja de mis quirófanos. Otra de las características de la construcción de mis hospitales. La inyección de mi aire acondicionado se hace en la parte de arriba y la extracción en la parte de abajo. ¿Por qué se hace en la parte de abajo? Porque tanto el oxígeno como mis gases anestésicos son más densos del aire, tienden a ir hacia abajo. Entonces se concentran en la parte de abajo. Por eso es que los extractores se ponen en la parte de abajo para estar extrayendo todo este aire contaminado con agentes anestésicos, con gases, como les comentaba, son más densos del aire. Y en la parte de arriba, pues está inyectando ese aire filtrado de una manera laminar. Entonces, estos flujos son recomendados para el área de los quirófanos. ¿Y qué tipo de filtros deben de utilizar? Estos tipos de filtros se conocen como filtros EPA. Son de máxima eficiencia y atrapan el 99.999%. Son de esos rangos donde van a atrapar todas las bacterias mayores a 0.3 micrómetros. Entonces me van a atrapar muchas de las bacterias por aquí entre el aire de la calle junto con otros filtros. Pasan después, se calienta o se enfría y ya va hacia las diferentes áreas, quirófanos o terapias intensivas. Entonces este tipo de filtros EPAs son los que normalmente se utilizan en todas estas áreas. Entre el aire contaminado se va pasando por diferentes filtros. Hay filtros para atrapar pelusas grandes, hojas a veces que entran, o plumas a veces de las aves. Posteriormente entran otro tipo de filtro donde también se va a estar atrapando pues cosas más grandes, pelusa que se haya pasado, y posteriormente ya nuestros filtros EPA que nos van a entregar ese aire puro y se van a entregar a las diferentes áreas críticas que lo requieran. Entonces aquí tenemos otra vez las etapas de este filtro. Tenemos el prefiltro. Aquí nos va a atrapar polvo, pelusas, el polen. Posteriormente hay unos que manejan de carbón activado. El carbón activado nos va a atrapar olores. Acuérdense que muchos hospitales luego los fabrican al lado de empresas, de fábricas, hasta de panteones. Entonces tienen que estar eliminando parte de esos olores y gases. Posteriormente viene el filtro EPA, es el que ya nos va a atrapar los virus, bacterias, hongos, polen. Y en algunos aires acondicionados traen unas lámparas especiales también que nos van a ayudar a matar un poquito de las bacterias que puedan pasar. Entonces, como ustedes ven, es muy importante saber qué tipo de filtros, qué tipo de flujos, qué tipo de presiones se manejan en las diferentes áreas desde el diseño de los quirófanos. Si están inmersos todos ustedes, toda esa parte que les va a corresponder pues a ustedes en alguna etapa de su vida, o ya las personas que estén en los quirófanos o dentro de una cirugía o en las acreditaciones, en las certificaciones, pues deben de conocer. Los acreditadores o los certificadores les van a preguntar que si se cumple de acuerdo a las normas 016, todo este tipo de recambios de temperatura, de presión, y es lo que ustedes deben de saber porque son los encargados de el conocimiento de estas normatividades. Entonces, desde su construcción de los quirófanos, acuérdense que debemos de tener una presión positiva en el área de los quirófanos y en el área de aislados una presión negativa. La presión, pues una presión positiva debe ser mayor la presión que está dentro del área del quirófano, mayor a la presión de las áreas que están en los pasillos. Esta presión pues debe de considerarse mucho más alta que las de los pasillos, y esto se tiene que dar a conocer desde la construcción
de los hospitales a los ingenieros civiles o a los arquitectos, y ustedes lo tienen que verificar. Hay equipos para verificar también si ahí está la presión positiva en los quirófanos. En muchos países, perdón, en las puertas de los quirófanos ponen como una bolita de unicel o una bolita estos de golf, y entonces al cerrar las puertas esa bolita quiere, por medio de unos vidrios se pone, siempre está empujándose esa bolita hacia afuera, quiere decir que hay una presión negativa. Además de todas las características que deben de tener los quirófanos, que ustedes también ya lo deben de haber visto en algún lado o en diferentes normatividades, los pisos deben de ser especiales, el techo, las puertas, pues debemos de tener consideraciones especiales con lo que respecta al aire acondicionado. La temperatura también, de acuerdo a la climatización en nuestros quirófanos, debe oscilar entre 18 a 24 grados centígrados y una humedad entre 50 a 55. ¿Qué características de esta temperatura? Bueno, de 18 a 24. Como el paciente se encuentra en procedimientos, se abre la piel, unas temperaturas bajas se contrae las venditas y ayuda a disminuir el sangrado. Otra de las consideraciones de esta temperatura es que no se están generando, no se está favoreciendo el crecimiento de virus, bacterias por la baja temperatura. La ventilación, pues acuérdense que debe ser de flujo laminar, mayor al 99.97% y a tener varios recambios de este aire en mis unidades quirúrgicas o en mis terapias. Debemos de tener flujo laminar en mis quirófanos y con una presión positiva. Aquí, por ejemplo, vemos en esta imagen cómo un flujo laminar me manda el aire filtrado hacia una sola dirección, me evita que haya turbulencias y entonces se está escapando por los extractores que normalmente están en la parte de abajo en todos los hospitales. En el quirófano, entonces, tengo que tener yo pues toda la consideración desde la entrada del aire exterior. Normalmente esta entrada del aire exterior está en las azoteas. Ahí están las UMAS, así las conocen como UMAS, unidades manejadoras de aire acondicionado, donde están los filtros CEPA, los diferentes filtros, están las lámparas de ultravioleta, hasta aquí dirigirse hacia las áreas donde requieren la filtración del aire. Entonces debemos de tener en consideración todo el filtrado de nuestras diferentes áreas y también debemos de considerar la temperatura. Acuérdense, la temperatura es muy importante. Arriba de los 28 grados ya se puede dar el crecimiento bacteriano. Por eso que se requiere temperaturas que disminuyan la concentración de los agentes patológicos y en las demás áreas se necesita temperatura agradable para los trabajadores, agradable para el área de visitas, por eso es que se requiere una climatización. Y esta climatización se lleva a cabo por agentes refrigerantes. Estas unidades también que se encuentran en la azotea tienen sistemas de calentamiento y de refrigeración. Muchos de estos sistemas entonces utilizan gases como en sus refrigeradores y este gas frío es arrastrado por esa ventilación, pasa por los ductos y llega a las áreas donde alcanzan una temperatura agradable, aproximadamente entre los 22 grados, y de ahí se tiene que estar nivelando con un sensor de temperatura. Y en los hospitales, pues ya en el día a día, aquí luego tenemos muchos detalles porque hay muchas personas que tienen el control automático en sus áreas y la persona dice, no, para mí yo tengo mucho frío y la otra persona dice, no, el compañero o la compañera, no, yo tengo mucho calor y entonces están ahí cambiando, subiendo, cambiando la temperatura. Por eso es que normalmente ustedes van a encontrar los controles de temperatura a veces con una cajita, con un candado o ya están programados, si son digitales, para que automáticamente se llegue a la temperatura que se recomienda, una temperatura agradable,
y ya nadie le esté subiendo o activando. Entonces, es parte del diagramita de cómo se transporta el refrigerante para que se tenga un aire agradable. Y varios de estos equipos, pues ustedes a lo mejor ya los han visto, ya los conocen, son para estar climatizando varias áreas donde no se requiere la pureza. Solamente los filtros EPA son en las áreas críticas, pero en el caso de las demás áreas se pueden utilizar este tipo de equipos, el famoso mini split, para estar generando una temperatura adecuada o para estar generando una temperatura de trabajo de mis equipos. En este caso, si utilizamos este tipo de equipos para estar controlando las áreas, sobre todo las áreas de imagenología, en donde les comentaba, tenemos el tomógrafo, la resonancia, el PET, los ultrasonidos, el mastógrafo, que requieren temperaturas especiales, y para estar cumpliendo y que no se me estén bloqueando estos equipos. Se les debe también realizar mantenimiento. Estos tipos de equipos se le generan, se les pega mucho el polvo. Entonces se debe estar dando un mantenimiento también continuo para evitar que ese polvo se obstruya en este tipo como radiadores y empiece a fallarnos el sistema de aire. Estas son las famosas UNA, o las unidades paquetes. Normalmente se encuentran en las azoteas y aquí está entrando el aire exterior, se lleva a cabo la filtración, se lleva a cabo el enfriamiento y ya se distribuye a los diferentes áreas de mi quirófano. Se pueden utilizar estas unidades para ciertas áreas, y si se requiere, por ejemplo, en muchos lugares del norte o del sur, donde luego las temperaturas son extremas, si necesita calefacción, pues también hay varios métodos para calentar el aire. Uno de ellos es por medio de las calderas. Hay las calderas donde se genera el vapor. Hay tubos que pasan por el medio de estos aires acondicionados, calientan el aire y lo ingresan a las diferentes áreas. Hay otro tipo de calefacción que se lleva a cabo por resistencias para nosotros tener una calefacción. Y eso depende mucho, les comento, del área donde esté mi hospital. Si estamos en el área del norte, pues son temperaturas extremas. Si estamos cerca de, por ejemplo, de Veracruz, de Acapulco, pues las temperaturas son altas y son muy húmedas. Entonces, tiene que considerar toda esa parte que también se involucra mucho en el periodo de vida de nuestros equipos. ¿Qué equipos tenemos cuando tienen mucha humedad? ¿Qué equipos tenemos cuando hay mucho calor? Entonces, para tener un ambiente agradable dentro de nuestras unidades hospitalarias, tenemos que considerar el filtrado del aire acondicionado, la temperatura, la presión, el flujo, los recambios, la humedad, y considerar también que sea agradable hacia nuestros usuarios y hacia nuestros familiares y pacientes. Entonces, acuérdense que debemos de tener nosotros un hospital siempre con el menor número de patógenos, disminuir todas las enfermedades asociadas a la atención médica, y también cumplir con los ambientes agradables. Ustedes pueden proponer, de acuerdo a las áreas, qué tipo de ventilación deben de tener. Si voy a meter un mini split, pues sé que lo voy a utilizar a lo mejor para algunas áreas pequeñas y para que mi equipo no se me bloquee, pero ese mini split pues no lo voy a poder meter no lo debo de meter en un quirófano, en un área crítica. Entonces tienen ustedes que dar varias opciones, el por qué no utilizar estos equipos en las áreas críticas, pero sí utilizarlos a lo mejor en los auditorios, zonas pequeñas, en lugares donde requieran temperatura de trabajo con mis equipos. Y entonces ahí ustedes deben estar clasificando los sistemas de aire que se están manejando. Tenemos el sistema todo aire, en este caso el sistema de climatización todo aire, pues entra aquí el aire y ya se entrega en diferentes áreas con equipos de expansión directa o con climatizadores de baterías de agua. Va pasando, se calienta el agua, o en la misma agua hace que se refresque estas áreas y entra a cubrir un área grande. Normalmente estos sistemas se utilizan en los auditorios. Está como una tina con una bombita de agua, escurres agua y entra ya húmedo el aire a todos mis sistemas.
Les comentaba por estas rejillas, normalmente es las salidas de aire y son las que debe haber un constante limpieza y mantenimiento. La mayoría en los hospitales están llenas de polvo, negras, donde indica que pues hay muchas contaminaciones. Hay otros sistemas llamados también todo agua y el agua es el agente que se utiliza también para enfriar o para calentar las habitaciones o transportar esas diferentes temperaturas en las áreas. Pero también se puede hacer la configuración sistema aire-agua o todo refrigerante, que es la combinación de, pues, de estos elementos. De acuerdo, les comento, muchas tecnologías ya están obsoletas, pero se siguen utilizando en muchos hospitales. Acuérdense que los hospitales se construyeron, ya que vieron la historia de los hospitales desde 1800, hay hospitales. Antes del 85, con los temblores, había muchos hospitales fuera de norma y están ubicados con este tipo de tecnología. Entonces, todavía se considera funcionando todo este tipo de aires acondicionados, donde muchos hospitales a veces se les considera ya como monumentos y no se les puede realizar ningún cambio. Entonces debemos de considerar dónde utilizar estos sistemas de aire acondicionado. En el caso de los mini split, qué áreas se tienen que abarcar, qué temperaturas y cuál es la mejor área. Dónde colocar los sistemas también de climatización, porque no es lo mismo colocarlos en un quirófano que en un área de terapia, en un área de encamados, en un auditorio. Deben de saber dónde es el área específica para la entrada de aire y qué características deben de tener esas áreas. ¿Qué áreas debo de cubrir con una unidad paquete? Porque no voy a estar compartiendo la misma área, por ejemplo, de estar mandando aire acondicionado a una sala de espera y ese mismo aire que esté abarcando a quirófano o algún área crítica. Entonces deben de saber ustedes cuáles áreas se pueden estar compartiendo con esa unidad paquete y cuáles no se deben de estar compartiendo. Saber que hay varios tipos de gas refrigerante de acuerdo a la temperatura. Todos esos gas refrigerantes nos van a estar llevando a una temperatura ideal. Algunos manejan refrigerantes en el orden de 4, 6, 8 grados, otros lo manejan en veintitantos grados y en el caso, por ejemplo, ya de condiciones extremas, pues manejan temperaturas diferentes. Estas unidades, este es otro tipo de UMA, también se maneja en las azoteas y desde aquí entra el aire exterior y va pasando por todos estos filtros que les comentaba, el filtro atrapapelusa, el de carbón activado, las lámparas, se enfría o se calienta el aire, están los filtros CEPA hasta posteriormente salir hacia el medio ambiente. Y esta es una foto real de los aires acondicionados que se mantienen las azoteas en cuartos también cerrados. Normalmente también se debe de tener limpia esta área. En muchos hospitales está lleno aquí de polvo, los agarran de almacenes, tienen mucho equipo arrumbado, tubos, los agarran de almacén, tienen cajas de cartón. Entonces imagínense todo el aire que se está metiendo. Los filtros se me saturan rapidísimamente y en lugar de cambiarlos a lo mejor cada filtro, en lugar de cambiarlos cada 8 o hasta un año, lo estoy cambiando cada mes porque se me saturan de todo el polvo y son caros ese tipo de filtros. Debe ser un área especial, limpia y realizar sus mantenimientos y revisar que todos estos ductos que es por donde se traslada el aire deben de estar también con un ambiente térmico. En este caso, miren ustedes la diferencia de estos ductos a estos que van con un sistema aislante para que no pierdan la temperatura en su trayecto y llegue pues casi idealmente la temperatura que sale hasta las áreas de donde se van a utilizar. Esta es otra manera de ver aquí el aire acondicionado. Tienen aquí un motor. Este motor es el que va a estar entrando el aire y entra con mucha potencia. Por eso se pide aquí que a veces se mantenga cerrada la puerta porque si está muy cerca el personal, pues puede no jalar al personal, pero sí se siente cómo entra con mucha potencia este aire. Pasa por este filtro, pasa por el sistema de refrigeración o calentamiento, llegan aquí por los filtros CEPA, que están colocados aquí dos en forma de B, y van hacia las áreas de interés.
En el caso de los sistemas digitales ya hay programas, hay una computadora que se maneja y ahí ven el flujo que se tiene a la salida, cuál es la temperatura que se está manejando, cuál es la presión, cuándo se cambiaron los filtros y cuando le toca ya algún mantenimiento y la temperatura. Todo esto se controla digitalmente con programas especiales y se controlan los aires acondicionados, que a lo mejor son parte de proyectos que ustedes pueden hacer para los hospitales ya viejitos, o muchos hospitales tienen sistemas manuales, entonces pueden hacer programas, a quien le guste esta parte, que controle los sistemas acondicionados. ¿Dudas, comentarios en esta parte? Ya se nos durmieron, creo. Yo creo que sí, Miguel. Miguel, nada más te comento, cuando estaba en el hospital, estaba en el Hospital Regional de Ixta en Puebla, justo el comentario que acabas de hacer de que la temperatura influye para que se puedan estar parando los equipos, también pasó con el tomógrafo. Debería estar entre 18 y 22 grados y que se tronó el compresor, recuerdo que manejaba 8 toneladas, que se truena y que se empieza a parar el tomógrafo. Había un problema por eso, y no porque no hubiera dinero en aquel entonces para comprarlo, que hoy en día ya no lo hay. Pero en aquel entonces se anduvo buscando y no se encontraba el compresor. Y entonces permaneció una semana parado. Y nada más por eso hubo una pérdida de dinero porque se mandaron a subrogar los servicios de tomografía, se subrogaron de los que eran urgentes. Ya sabes cómo es eso, únicamente lo que es urgente es lo que se paga. Y los demás servicios se pospusieron para la lista de espera. Les dieron varios meses a los pacientes. Entonces sí es importante que puedan manejar esto. Entonces nada más es el comentario, Miguel. Sí, sí, tiene mucha razón, Sergio. Pues sí, imagínate una pérdida para los hospitales. En el caso de los privados, pues se maneja mucho dinero y ahí sí le tienen que dar una atención inmediata. En el caso de los públicos, hasta que se logre pues conseguir la autorización es más tardado porque se tiene que hacer mucho papeleo para que se le autorice a cierto proveedor la reparación. Entonces sí se tienen que diferir mucho las cirugías, los procedimientos y como tú lo comentas, pues es todo eh, un definimiento de hospital. Nuevamente esté funcionando el equipo y por un aire acondicionado. Por eso ahorita, por eso se debe de contemplar un mantenimiento preventivo y llevarlo a cabo continuamente. ¿Alguien más con dudas, comentarios, chicos? Ya despierten, por favor, para que despierten con mis alumnos cuando estaban en línea. Voy a pasar lista y todos ya se ponían ahí atentos. No, no hay duda, no hay comentarios, Miguel. Ok, pues entonces continuamos con la historia de la COVID. Ahorita nos pidieron mucho apoyo cuando fue esto de la pandemia, porque no sabíamos, al inicio no sabíamos de qué manera estar en los hospitales y hacer una sola aledaña, si cerrar un hospital, si volverlo COVID y qué pasaba con el aire acondicionado. Pues ya con muchas partes, saber cómo disminuir, cómo nosotros desde nuestra trinchera ayudar a disminuir estos contagios. Y para ayudar a disminuir estos contagios, pues se vio todo lo que conformaba el sistema de aire acondicionado. Entonces, estaban investigando cómo se transmitía el virus. Posteriormente, acuérdense que nos dijeron que ya podemos utilizar, bueno, el cubreboca, tener áreas donde no estuviéramos circulando el aire, llevar los 5 momentos del aire, y ya existieron varios estudios donde cierta presión del aire y cierto flujo empezaban a diseminar todas las partículas, las gotículas de saliva al hablar, al toser de las personas en un área concurrente. Entonces se empezó a ver que el aire pues era una parte importante para disminuir
el contagio de esta COVID. Entonces empezó a ver que teníamos que tener, aparte del filtraje, un buen flujo y presión de ese aire para que se fuera esparciendo en las demás áreas y que a la gente pues le llegara en la menor cantidad para que no se infectara de estas partes del COVID. Se empezaron a hacer estudios para mantener la presión, el flujo, la humedad y estar reduciendo nosotros todo este contagio de pues de la pandemia que tuvimos. Entonces se hicieron muchos estudios y se empezaron a demostrar ahí y se empezaron a dar ciertas características hacia todo el mundo por parte de la Organización Mundial de la Salud y por parte de otras estancias para tener nuestros edificios saludables y tener mucha consideración con el flujo, la presión y la contaminación de este aire. Cuando una persona tosía, cuando alguien salen partículas de nuestro baño, cómo se van esparciendo, ya sea que nos lleguen de forma directa o por medio de de situaciones donde nosotros tocamos y cómo nos llegan nuestros pacientes. Entonces, todo este tipo de partículas las tenemos nosotros que diseminar, que eliminar, que filtrar y parte de eso es con el aire acondicionado. Por eso se pidió mucho que mantuvieran en todas las casas las ventanas abiertas, que entrara recambios de aire, recambios de sol para tratar de que ese virus se fuera diseminando y se fuera esparciendo y quedaran muy pocas partículas flotando en el aire que nos ayudara a que no nos contagiáramos de una manera saturada de ese aire que contenía el COVID. Y aquí es donde se vieron ya pues todas las técnicas para la ventilación constante, la temperatura, y se involucraba mucho a los ingenieros biomédicos dentro de las áreas COVID. Muchos hospitales diseñaron áreas especiales con circulación de aire también, y ahí es donde se le preguntaba al ingeniero qué tipo de aire necesito, qué tipo de presión, qué tipo de flujo, y ahí teníamos que dar nosotros, de acuerdo a los conocimientos y normatividades, cuáles son las recomendaciones que se tenían que tener para esas áreas especiales de COVID. Además de la vestimenta especial que teníamos, pues saber que ese aire que se quedaba en el medio ambiente, de qué manera se iba a estar filtrando, se iba a estar cambiando, haciendo recambios para evitar la propagación del virus. Entonces hay videos, a ver si lo pueden ver, déjenme, me paso aquí para ver cómo se empezaba a difundir. ¿Sí llegan a ver la pantalla o no? Se ve la presentación. Ok. Bueno, es que traía ahí un video que no me lo pasa, pero hay un video donde ustedes lo pueden ver ahí en YouTube, cómo se va diseminando el aire. Ahí busquen esta página en la sala de espera de un hospital para que vean cómo, de acuerdo a este estudio que se hizo, todas las partículas con el aire se van diseminando, van reduciéndose en cantidad y entonces se va contaminando menos el paciente. Por eso es muy importante conocer todo este sistema de filtración, de climatización en los hospitales, porque es parte muy importante que nos preguntan a nosotros ya nos consideran en esta parte. ¿Qué es lo que pasa en los hospitales, en estas áreas? ¿Qué es una presión positiva, una presión negativa? ¿Qué temperaturas debe de haber? ¿Qué humedad? En las salas de espera, ¿de qué manera colocar los aires? ¿A qué flujo, a qué presión para disminuir? Pues ahorita que estamos hablando del COVID-19, pues todas estas partes. Y todo esto es gracias a estudios que se hicieron en las diferentes áreas, en diferentes hospitales, en diferentes escenas de áreas de concentración de pacientes, de familiares, de personas, y cómo iban reduciendo esos niveles de contagio con las diferentes sistemas de protección como son las mascarillas y así al mismo tiempo con las diferentes técnicas del aire acondicionado. ¿Cómo entonces nos están ayudando esta ventilación a disminuir esa concentración? Trabajando conjunto con las mascarillas, con nuestros cubrebocas, este, con normas especiales para disminuir. Y con esto terminamos. ¿Comentarios, dudas?
Sí, Miguel, entonces la conversión del hospital a hospital COVID es básicamente a través del aire acondicionado y de la circulación de los pacientes. Así fue como lo propusieron, y también limitando los espacios para que estuvieran a determinada distancia. ¿Eso fue o se hizo algo más? Sí, todas las áreas que se hicieron del COVID fueron áreas aledañas, áreas especiales, donde no estuviera mucho flujo de gente, que solamente las personas que llegaran con ese tipo de virus podrían entrar a esa área. Entonces se tuvieron que dividir áreas, dejarlas especiales, entradas especiales para los pacientes, o en muchos hospitales se pusieron en los patios, se empezaron a implementar áreas con lonas, con los famosos estas, ¿cómo los que luego contratan en las fiestas, ¿cómo se le llaman? Carpas, con muchas carpas, con sistema de aire también con flujo constante y, pues, se empezaron a aislar. Eso es parte de lo importante, que hubiera aislamiento de estas personas con diferentes áreas, que se implementaran muchos flujos de aire, muchas áreas de entrada especial con vestimenta especial y con mucho manejo de RPBI. Y en el caso de ingeniería biomédica, pues también teníamos que saber nosotros cómo entrar, con qué tipo de ropa, cómo trasladarnos dentro de un área con un paciente contaminado, con el equipo que teníamos nosotros que verificar si no funcionaba, o teníamos a veces que ayudarles a la instalación, pero con un correcto aislamiento, con equipo de protección personal, con sistemas de aire, con el aislamiento de las áreas. Toda esta parte pues se determinó para la construcción de las diferentes áreas. Ok, ¿no tiene alguna duda? Señoritas, jóvenes, ¿alguna duda? Edgar. Sí, una rápida, ahora que estaba investigando, leyendo un poco sobre el RPBI, ¿hay en los hospitales algún departamento que se encargue directamente de que todos los empleados sigan las indicaciones? Porque es que checando un poquito la problemática, pues vi que parte de que haya incidentes es que precisamente no se siguen las normas o los reglamentos. Entonces, pues no sabría si hay algún departamento que supervise que se sigan. Los hospitales están en área de epidemiología, y ese es el encargado de estar verificando que se llevan a cabo todos los procedimientos. En este caso, pues, de acuerdo a la norma 087 para todo lo que es contener el RPBI, pero es el departamento de epidemiología. Además, hay comités. Está el comité, por ejemplo, del COCACEP, el comité del CODECIN, que nos ayudan a estar viendo si hay alguna infección, qué técnicas, qué estrategias se tienen que hacer. Y dentro de estas estrategias es a lo mejor capacitar al personal, estando haciendo verificaciones continuas para ver si están separando todo lo que involucra en los RPBI, y ahí se involucra a mucha gente. Pero sí, el encargado es el área de epidemiología. Ah, ok, ok. Va, gracias, Luis. Con todo gusto. ¿Alguien más? ¿Dudas, comentarios? Una pregunta, Miguel. De hecho, en el hospital me comentaban que cuando hubo por ahí hubo un brote de Serratia, bien que me acuerdo, hablaba con el director y me decía, dice, es que la responsabilidad de las instalaciones hospitalarias es de ingeniería biomédica en conjunto con conservación. No sé si ustedes lo tengan así. Aquí no se habían definido las actividades que se tiene que hacer, mantenimiento, las actividades que tienen que hacer biomédica. Somos complementarios, y mucha de la información pues tenemos que a veces capacitar al área de mantenimiento. Entonces somos complementarios, somos áreas que trabajamos al igual que todo el hospital, y somos un engrane, véanlo como del tamaño que quieran verlo, chiquito, grande, pero muy importante. Si se detiene un engrane en un hospital, pues se para todos los procesos en los hospitales. Pero aquí somos complementarios. Ok, ahí el problema era que el almacén de RPBI estaba justo abajo de hospitalización.
Entonces se tuvo que hacer por ahí infraestructura precisamente para poder cumplir con la norma. Entonces nada más era eso el comentario. Pero bueno, comentarios, dudas, señoritas jóvenes. ¿No hay preguntas, no hay comentarios? Está bien. No sé, Miguel, ¿tienes algo más que decir, Miguel? No, pues con esto concluiríamos esta parte del aire acondicionado y climatización. Y pues espero que tengan ahí un apoyo para que a futuro sepan la importancia que debemos de estar como ingenieros biomédicos, también conocer todo este tipo de actividades. Dale, pues, Miguel. Pues muchísimas gracias, Miguel. Te molestaría el jueves, jueves y martes. Todavía nos hace falta 4 clases. También por ahí hace falta, Adrián me dijo que me invitara. Voy a invitar a otro amigo que tengo que ve RIS y PACS en un hospital de Secretaría de Salud en el Estado de México. Y Lorena, que ya también ya está por venir. Por si quieres asistir, pues estás cordialmente invitado. ¿Sale? Gracias. Los estaremos saludando también. Ok. Nos hablamos más tarde, Miguel. Claro Muchísimas que gracias sí. a todos. Miguel, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias chicos. Hasta luego. Gracias. Ok, chicos, nos vemos el día jueves. Edgar, ¿tienes algo que decir? Ah, nada, me estaba también despidiendo. Sale, pues nos vemos después. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias, hasta el jueves, profe. Hasta el jueves, Lázaro. Que esté muy bien.